Buenas tardes. Soy Elizabeth Nivero Cabrera, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Este taller es parte de mi formación académica en la carrera de Derecho. En esta ocasión vamos a tratar sobre los diferentes instrumentos o políticas públicas que protegen los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, para lo cual vamos a compartir una pantalla para poder analizar cada uno de estos temas. Progresivamente han venido aumentando los casos que evidencian los riesgos y peligros a que se ven expuestas los niños, niñas y adolescentes que interactúan en las redes sociales. Estas redes por sí solas no son problema, pero lamentablemente algunas personas han encontrado en las redes sociales un escenario ideal para realizar conductas indebidas, como es el caso del acoso sexual, el acoso online, los chantajes, la pornografía, las amenazas, así como las invasiones a la privacidad. Estos problemas son muy graves, ya que millones de niños, niñas y adolescentes pasan horas de horas en el Internet, intercambiando opiniones, documentos, imágenes a través de las redes sociales. La gran mayoría de niños, niñas y adolescentes suben a las redes sociales contenidos con fotos, videos sobre ellos, sobre sus familias, con sus amigos, permitiendo que muchas de estas fotos puedan ser utilizadas en un futuro por este tipo de personas que tienen conductas indebidas. Por este tipo de malas acciones que el desarrollo de la tecnología ha ocasionado, se ha dado la necesidad de diversas instituciones unir esfuerzos para proteger los derechos digitales de los niños, de las niñas y de los adolescentes. En nuestro taller, el memorando de Montevideo dice que los organismos multilaterales deben incluir en sus documentos y recomendaciones para los niños y niñas y adolescentes al ser sujetos especialmente protegidos y vulnerables respecto del tratamiento de sus datos personales. Asimismo, dichos organismos multilaterales deberán enfocar esfuerzos para promover o fortalecer una cultura de protección de datos para los niños, niñas y adolescentes. Este memorándum de Montevideo es un conjunto de directrices y recomendaciones para que en América Latina, en el Caribe y en el resto de otras regiones continúan realizando esfuerzos dentro de la diversidad social, cultural, política y normativas existentes para establecer un equilibrio entre la garantía de los derechos y la protección ante los riesgos de la sociedad, de la información y del conocimiento. Ecuador, al ser un Estado miembro, por supuesto que tiene que tomar en cuenta estas recomendaciones, pero también alinear a sus planes y políticas los objetivos de desarrollo sostenible. Se identifican cerca de centenas de líneas de acción en forma de recomendaciones, agrupadas en estos ejes, como podemos ver. Las recomendaciones para los estados y entidades educativas para la prevención y educación de niños y niñas y adolescentes. Recomendaciones sobre el marco legal y la aplicación de las leyes. Recomendaciones en materia de políticas públicas. Recomendaciones para la industria. Todas estas recomendaciones nos dirigen a un mismo fin, a un punto específico, que el más importante de ellos es la normativa nacional y las políticas públicas. La normativa nacional, tenemos a las normas, los acuerdos, convenios, leyes orgánicas, decretos y reglamentos que nos garantizan que los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad no sean vulnerados. Como podemos ver en la pirámide kelseniana, los artículos más relevantes tenemos en la Constitución, en el artículo 16, todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a acceso, comunicación y participación universal a las tecnologías de la información y la comunicación. En el artículo 18 se tiene derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información
considerando que es nuestra responsabilidad lo que transmitamos. Ahora bien, en el COIP se dan leyes, pero son leyes sancionadoras, como podemos observar en el artículo 157, cuando una persona comete un delito de violencia psicológica, la norma sanciona con prisión de 6 meses a 1 año. Asimismo, en el artículo 168, cuando se distribuye material pornográfico, esta persona que lo distribuye es sancionada con una prisión de 1 año a 3. Cuando hablamos de la Ley Orgánica de Protección de Datos en el artículo 1, 10 y 75, nos referimos a que respecto a la protección de datos de cada persona es responsabilidad de cada uno de nosotros al dar la información a las instituciones o personas correctas. Asimismo, esta responsabilidad está en las instituciones de no divulgar la información que se les ha proporcionado sin la autorización del titular. Podemos resumir con una sola frase: protege tu privacidad, pero cuida también mi privacidad, mientras yo guardo la tuya como si fuera mía. Sin duda existen muchas otras leyes que garantizan la protección de los derechos digitales, que se encuentran en la Ley de Comercio Electrónico, en la reforma de la Ley de Comunicación, en el mismo COIP, en la Constitución, que son necesarias conocer para ayudar a proteger a los jóvenes de ellos mismos o de intervención de terceros. Al existir estas ciertas amenazas y prevalencias que se deben ser corregidas y erradicadas, se crearon las políticas públicas. Como podemos ver, el acoso sexual durante los años 2014 al 2019 sufrió un alcance de unas cifras muy altas. De la misma manera, las diferentes amenazas que se han dado y se siguen dando por el mal uso del Internet. Por todas estas acciones se han creado las políticas públicas, que no es otra cosa más que están destinadas a promover conductas protectoras y prevenir ante riesgos que ponen en peligro la integridad de los niños, niñas y adolescentes por el uso del Internet. También estas políticas públicas, cuando están vulneradas y han sufrido, promueven protocolos adecuados para proteger, atención y reparación de los daños causados. Estas políticas públicas establecidas en el año 2020 conllevan un plan de acción con 5 ejes y cada uno de sus lineamientos, como podemos ver a continuación. Tenemos en el eje número 1 las garantías de los derechos digitales y capacidades informacionales de niños, niñas y adolescentes. En el eje número 2 promueven un acceso sano, seguro, constructivo a las tecnologías de la información y de la comunicación, aumentando la capacidad de las instituciones públicas y privadas y comunicativas. En el eje número 3, impulsa la articulación y coordinación institucional del plan de políticas públicas, promoviendo un proceso regional de protección a las niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos de delitos cometidos por medios digitales, fomentando y fortaleciendo los acuerdos y tratados y convenios internacionales y multilaterales. En el eje 4, en cambio, fortalece y consolida la capacidad de los sistemas nacionales de educación, generando y sociabilizando con la comunidad educativa y con diversos espacios de la sociedad. Finalmente, en el eje número 5, impulsa una cultura de protección integral a los niños, niñas y adolescentes, activando las redes sociales institucionales con campañas informativas, posicionamiento y mantenimiento del uso del Internet. Tratan de erradicar los mensajes y contenidos violentos y discriminatorios. Y finalmente, analizan el impacto de los mensajes difundidos en medios públicos, privados y digitales. Es decir, garantizan los derechos digitales promoviendo un acceso seguro y confiable al Internet, aumentando y fortaleciendo los diversos sistemas de comunicación digital, eliminando los diversos riesgos productos del mal uso de las redes sociales, para lo cual se generan diferentes instituciones que permiten sociabilizar con los jóvenes, dándoles a conocer
todos los peligros que se producen durante el mal uso del Internet. Podemos concluir que el memorando de Montevideo dado en el año 2009, la Constitución que está establecida desde el año 2008 con sus respectivas normas, las políticas públicas que se dio en el año de 2020, nos permiten alcanzar la protección de los derechos digitales en niños, niñas y adolescentes, siempre que tomemos acción constantemente con justicia, derecho e igualdad. Menos amenazas, menos prevalencia, más políticas públicas nos dan como resultado la protección de los derechos digitales de los niños, niñas y adolescentes para vivir en un ambiente sano. Esta es mi intervención. Gracias.